empezar con un pastel de verdura de temporada, lleva brócoli, el tallo de brócoli lo aprovechamos también, lleva pimiento rojo de asar, lleva un poquito de judías verdes, calabacín, cebolla confitada y la masa está hecha con una reducción de nata con pimentón de la Vera, donde está la parte del pimentón, y lleva de huevo de corral, ¿de acuerdo? Lo que tenéis al lado es un cremoso de zanahoria y patata. Es potente, es para contrarrestar un poco quizá la suavidad que tiene el pastel, por eso tiene solo 3 puntos. Son decoración, pero es potente, o sea, ¿vale? Que aproveche. Gracias. Ahí te han dado el niño enseguida. Vamos a continuar, vamos a subir un poquito un escalón de potencia de sabor, ¿de acuerdo? Vamos a ir así hasta el final del menú. Ahora vais a tomar una zamburilla y una salsa pícara, que la salsa pícara lleva, entre otras cosas, ají amarillo, queso de la quesera de aquí de la Vera y pimentón picante, que es lo que le da un poquito de rock and roll a la salsa, ¿de acuerdo? La concha es una zamburiña, no es de las baby, es de las medianas, de gallegas, de las medianas, ¿de acuerdo? Y lo que veis por encima rojo, las motitas rojas que hay, no es pimentón, es piel de tomate deshidratado, ¿de acuerdo? Es jugar un poco con la textura para que parezca pimentón, pero ahí estropearía el bocado y el pimentón está en la salsa, ¿de acuerdo? Lo que tenéis en las copas es un consomé, un fondo de jamón. El secreto de este fondo de jamón es que es un fondo reducido, tiene potencia. Yo me lo tomaría después de la zamburilla, si lo queréis probar ahora lo probáis. Ahora se está abriendo la copa como un vino, es el mismo efecto que el vino, ¿de acuerdo? Y el jamón, la dificultad que tiene es conseguir ese punto de clarificación. Cualquier fondo de jamón que se hace en casa queda turbio. Lo difícil es pillar ese punto, ¿no? Hemos eliminado toda la proteína y la grasa del jamón y hemos conseguido concentrar el sabor al 100%. Es un sabor roquero, ¿no? Y luego lleva una línea de 7 especias, que es lo que veis ahí, los puntitos, que es Shichimi Togarashi, que son 7 especias japonesas, pero tiene una octava que es el pimentón de la Vera, ¿de acuerdo? Luego, la quenel de patata que tenéis al lado es un puré de patata asada que está hecha escabechada con el jugo de maceración y de cocción de la presa, ¿de acuerdo? Así que nada, que aprovechen. ¿Cómo se llama? Tataki de presa ibérica es el plato, Vale. ¿de acuerdo? Lo suyo es cogerlo, enrollarlo, si queréis, o cortarlo, untarlo con la salsita, puré y va a